donde está este edificio existía una pensión donde yo viví un tiempo que no recuerdo con precisión, pero fueron varios meses, con Ricardo y con Alberto Scapuzzi. Éramos todos oriundos de Venado Tuerto. En esta pensión y en el bar de la esquina fue el mayor tiempo que compartimos con Ricardo y particularmente con María Laura, que también solía venir y visitar a Ricardo. Ah, no vivía acá María Laura. No, Tunelmanía y sí, todo. Junio del 72. ¿Sabés por qué te digo con tanta seguridad junio del 72? Porque tengo la tarjeta de invitación para la inauguración. De Tunelmanía. De Tunelmanía, que era un boliche que ahora pasa una calle por ahí abajo. ¿Ricardo fue disjockey en ese lugar? Ricardo fue disjockey en ese lugar un tiempo escaso, pero tiempo al fin. Está bien. Sí. Porque él venía de Papadoc. Él venía del Barbeta ese que... Papadoc se llamaba la confitería donde él era... Sí, yo estuve en ese boliche, pero no con Ricardo Machado. En esta pensión él tenía una radio, una vieja radio Noblex 7 Mares. Y una de las transoceánica. Era escuchar la radio de Cuba. Me acuerdo cómo lo entusiasmaba a Ricardo escuchar las transmisiones de la radio de Cuba. Estamos en la calle San Lorenzo al 4600, entre Pascual Rosas y Gutenberg. Aquí vivían Ricardo Machado y María Laura González. Ellos eran militantes del PRT, ella estaba embarazada de 5 o 6 meses. Juntos ocupamos esta casa, que era de mi propiedad en ese momento, para instalar aquí una imprenta para el PRT. Lo nuestro era un trabajo durante muchos meses de imprimir volantes, boletines fabriles, boletines... esta era una pequeña imprenta del PRT, que había varias en la ciudad de Rosario, ¿no? Esta fue la última, por decirlo así. Ricardo y María Laura fueron secuestrados junto con Elvira Márquez en el marco de los secuestros que se producen en agosto del 76 a los militantes del PRT en Rosario. Fue diseñado en el marco de un operativo en el que la idea era terminar de desarmar esa organización. Si bien un comunicado del Ejército en el día posterior publicó en el diario La Capital que habían caído abatidos 3 extremistas, Fernando Brarda pudo dar testimonio de que los vio con vida y compartió cautiverio con ellos con posterioridad al día de la detención. El 6 de agosto de 1976, yo soy secuestrado por una patota dirigida por el señor Fesset, y soy llevado a un centro clandestino donde me encuentro con Ricardo Machado, que era mi amigo, y su señora, María Laura González, que estaba embarazada. En el año 2000, cuando me encuentro, creo que con mi amigo Agustín Vidal, en Rosario, y comenzamos en la búsqueda del centro clandestino, porque al ser el único que quedé vivo, nadie sabía dónde quedaba. ¿Te acordás cuando te apareciste en el Hotel Imperio? Y vos te bajaste y preguntaste por Agustín Vidal. Sí. Y justo yo salí y te dije, soy yo. Y vos me dijiste, yo estuve con Marité, la van a soltar, me llamo Fernando Brarda, me tengo que ir. Y a mí me quedó en la cabeza Fernando García Brarda. Yo lo estuve buscando 30 años, hasta que el 16 de diciembre, que es el día del cumpleaños de mi vieja, de 2003, nos volvemos a encontrar y empezamos de nuevo todo eso.
cuando entramos allí y dijimos, vos dijiste, este es el lugar. Sí. Dijimos, bueno, ya estamos cerca, ya llegamos a algo. Dice, ¿Cómo lloramos? ¿Cómo lloramos? Y nos abrazamos. Sí. Y en ese momento dijimos algo... 2 años tardamos. Que vos dijiste más que nada, que había que empezar a... Que ya no teníamos que seguir por nosotros, sino que teníamos que seguir por los demás. Por los otros. Y el hecho de no tener ningún pariente para buscar, pero saber lo que pasaba, saber lo que pasaron, a mí me moviliza. No, porque es muy duro. En mi caso en particular jamás duro. hubiera llegado a encontrar a Marité si no hubiera tenido lo que vos dijiste. O sea, si vos no hubieras puesto todo en juego. Lo que sí recuerdo es que ella cocinaba muy bien. Y siempre me acuerdo, a mí no me gustaban las berenjenas en esa época. Y me acuerdo que ella hizo las preparó con guisadas con una salsa de tomate, pero las cocinó tan bien que a partir de ese momento empecé a comer berenjena. Es un recuerdo de los que a uno les quedan. Y Ricardo y María Laura no tenían la menor idea de lo que era una imprenta, ¿no? Yo les enseñé, sí, lo que me habían enseñado a mí, porque hay otros compañeros que me enseñaron. Y bueno, algunas cosas además las aprendimos de autodidactas, ¿no? Pues tampoco podíamos ir a una escuela, no había tiempo. Lo nuestro era hoy. Sabemos que por ahí debe andar un joven o una joven que no sabe quién es y que el conjunto de la sociedad se tiene que hacer cargo de ofrecerle la posibilidad de que sepa quién es, porque en algún punto nosotros nos tenemos que hacer cargo de lo que nos pasó como dictadura, como sociedad con la dictadura y lo que les pasó a María Laura y a Ricardo. Es un compromiso de todo. Yo insisto mucho en esto, ¿no? Abuelas, madres, hijos, familiares tienen un componente de su nombre vinculado a una cuestión de condición de abuela de madre de desaparecidos, hijos. Nosotros nos planteamos que no somos una organización de hijos de desaparecidos. Nosotros somos una organización que se siente hija de la generación de los 60 y 70 que pelearon para construir una sociedad mejor. Y en ese sentido, no es que nos sentimos hermanos porque hay compañeros nuestros que tienen hermanos desaparecidos. Nos sentimos hermanos porque nos sentimos hermanos de generación. La búsqueda no se termina nunca. O sea, acá lo que importa sobre todo es que los que fueron los responsables de lo que pasó digan qué hicieron con ellos, qué hicieron con el embarazo de María Laura y si nació el bebé, qué hicieron con el bebé, ¿no? Es lo más importante lo que importa de toda esta situación, de toda esta historia, ¿no? En el fondo, lo único que queda siempre es que a uno le queda dando vuelta lo inexplicable, ¿no? Es decir, bueno, ellos no están. Porque uno queda vivo en estas cosas, ¿no? Probablemente sea para contarla, ¿no? Para contar la historia. Contarles quiénes eran sus papás. Claro, exactamente. ¿No? O sea, exactamente. A alguien que busca, desde la postura de un hijo, digamos, de un desaparecido, cualquier cosa que me diga, hasta cómo le gustaba el café a mi papá. Me va a servir. A mí me sirve. Claro, o sea, exactamente. Y eso, Totalmente. bueno, Me va a y servir. creo que podríamos terminar pensando de que finalmente vamos a encontrar a la hija o al hijo.